Bien amigos, vamos a continuar con la lección número 2 de este curso de Introducción a Maya 2022. ¿Okay? Así es que pues bueno, ya conocemos la interfaz del programa, ahora vamos a aprender a navegar dentro de ella. Para eso me gustaría crear un cubo. Vamos al menú Create o Crear. Asegúrate de estar aquí en el menú Modeling. ¿Okay? Es importante estar en el menú Modeling. Incluso puedes estar en cualquier menú y tienes el menú Create activo, pero se acostumbra que si vas a modelar, pues bueno, estés en el menú Modeling para asegurarte de tener todas las opciones disponibles. Vámonos al menú Create, Polygon Primitives, vamos a crear cubo. ¿Okay? Así es que ahí tenemos el cubito al centro de la pantalla. ¿Cómo nos movemos en Maya? Sencillo, vamos a dejar presionada la tecla Alt del teclado más el botón izquierdo del mouse. Los dos presionados al mismo tiempo, de esa forma vamos a rotar la cámara, ¿de acuerdo? Alt más el botón izquierdo del mouse, rotamos cámara. Para acercarnos y alejarnos es exactamente lo mismo, Alt, pero ahora con el botón derecho del mouse dejándolo oprimido. Si movemos el cursor hacia la derecha nos acercamos y hacia la izquierda nos alejamos. Funciona también hacia arriba y hacia abajo, pero es mucho más común hacerlo hacia la derecha te acercas y hacia la izquierda te alejas. También es importante saber que con la rueda del ratón, usando el scroll del mouse, pues bueno, te puedes acercar y alejar. Esto es bastante cómodo también. Y bueno, para panear la cámara en dos dimensiones, al menos así se le llama al paneo de cámara, Alt, y presionamos la rueda del ratón como si fuera un botón, es decir, presionamos el número 3 del botón del mouse. Así es que Alt y la rueda del mouse presionada panea la cámara. Este es el paneo de cámara. ¿Okay? Así es que vamos a resumir. Alt y el botón izquierdo del mouse para girar la cámara. Alt y el botón derecho del mouse para acercarte y alejarte. Y Alt y la rueda del ratón presionada como si fuera un botón para panear la cámara. Recordemos que al inicio se te puede hacer un poquito confuso o complicado, pero créeme, a medida que uses el programa se te hace ya natural este movimiento. No vas a tener ningún problema. Y bueno, vamos a la manipulación de objetos. Bueno, he creado un cubo, por supuesto. Vemos que tenemos activo aquí el Channel Box. Recuerda que cuando esté activa esta opción tenemos el Channel Box arriba, el Layer Editor abajo. Y pues bueno, también pasa que te puedes alejar mucho de un objeto, por ejemplo, de esta forma. Y te quieres enfocar en ese solo objeto, nada más presionas la tecla F. ¿Okay? Si tú das un clic fuera del mouse, del cubo, perdón, dejas de seleccionarlo. Si doy clic, el primario, por supuesto, el botón izquierdo del mouse, clic, lo seleccionas. Entonces, por más que te alejes y lo pierdas, al presionar la tecla F te vuelves a enfocar en él. ¿Ok? Entonces, para dejarlo de seleccionar, simplemente das un clic afuera. Ya sea que hagas un cuadro de selección o un cuadro de selección afuera, da lo mismo. ¿Okay? Bueno, entonces cuando tú creas un objeto en Maya y lo seleccionas, en el Channel Box te va a mostrar su posición, su rotación y su escala. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a la caja de herramientas en la parte izquierda y voy a seleccionar esta herramienta, Mover. ¿Okay? Acceso directo W o W. Así es que cuando activo mi herramienta de mover con el objeto seleccionado, date cuenta que si doy clic afuera, obviamente no lo estoy seleccionando, debo de estar seleccionándolo. Te salen las flechas de los tres ejes de Maya. Podemos ver en este pequeño indicador que el eje rojo corresponde a la X, al eje X, el eje verde corresponde al eje Y y el Z al azul. ¿Okay? Entonces con esto podemos mover, por ejemplo, en esta flecha solamente lo estaremos moviendo en el eje X y date cuenta cómo el Channel Box se actualiza indicándote la posición en el eje X de este cubo. Si quieres regresar a su posición inicial solo le ponemos 0 y Enter. Así es que tú puedes mover un objeto directamente en tu área 3D o desde el Channel Box, van conectados directamente. Ahora voy a moverlo solo en el eje Y, es decir, en la flecha verde. Te das cuenta cómo se actualiza la flecha verde. Lo quiero regresar a 0, Enter y listo. Y exactamente lo mismo para el eje Z, que sería el azul. Realmente es bastante sencillo. Ahora, vamos a rotar el objeto. Vamos a la herramienta de rotación, acceso directo E. Yo te recomiendo que estos accesos te los memorices. W para mover, E para rotar, y R para escalar. No hay pierde porque están juntitos, W, E, R, en ese orden. Así es que es bastante cómodo que desde la herramienta rotar, rápido presiono la W o la W y me voy a mover.
E para rotar y R para escalar. Ahí puedes ver qué herramienta estás seleccionando. ¿Okay? Entonces pasa lo mismo con escalar. Por ejemplo, quiero escalar mi cubo en el eje X, pues bueno, se va a actualizar. Por ejemplo, lo escalo 6 unidades. Lo quiero escalar 6 unidades en Z y 6 unidades en Y, para mantener un cubo solo más grande. Esto sería exactamente lo mismo. Recuerda presionar la tecla Z para deshacer cambios. Con la Z deshaces cambios. Regularmente en cualquier programa es Control Z. Aquí presionando la tecla Z es suficiente. Sería lo mismo que agarrar y escalar de esta forma. ¿Okay? Entonces, siempre el Channel Box va conectado con las manipulaciones que le hagas a tu objeto. Si tu manipulador está muy pequeño, puedes hacerlo más grande con la tecla de más. Y obviamente con la tecla de menos más pequeño. ¿Okay? Eso es más cómodo. Regularmente este es el tamaño por default. Yo le pongo un teclazo en más para trabajarlo de esta forma. Así es que pues bueno, hasta aquí vamos a detener esta breve lección. Ya aprendimos a manipular objetos y a navegar en el visor de Maya. Vamos a hacer un breve resumen. Para rotar la cámara, Alt y el botón izquierdo del mouse. Para acercar o alejar la cámara, Alt y el botón derecho del mouse. Hacia la derecha me acerco, hacia la izquierda me alejo. Alt y la rueda del ratón presionada como si fuera un botón, paneamos la cámara en 2 dimensiones. Cuando tengo seleccionado un objeto y lo pierdo en mi cámara, solo presiono la tecla F. Me enfocará el objeto en el visor, además de que va a girar la cámara en torno a ese objeto. Y bueno, cualquier modificación que yo haga en algún eje va conectado directamente con el Attribute Edit, con el Channel Box, perdón. Y bueno, es evidente que en cada flecha puedes manipular directamente en un solo eje. Si quieres manipular en los 3 ejes al mismo tiempo, es desde este cuadrito al centro. Desde aquí estoy moviendo, te das cuenta, en los 3 ejes. Y esto va a ser en base a la posición de la cámara. Y si quieres mover en 2 ejes, aquí tenemos estos planos. Obviamente este eje movería en Z y en X. Estoy moviendo solamente en Z y X. Y obviamente, pues bueno, cada plano va a trabajar con sus 2 ejes. Eso es bastante importante. Pasa lo mismo en la escala. Puedes escalar en un solo eje. Proporcionalmente lo harías desde el centro. Puedes hacerlo en 2 ejes. ¿Okay? Y exactamente lo mismo con la rotación. Puedes rotar en cualquier eje o desde el centro, es decir, no colocándome sobre ninguna de estas líneas, sino desde el centro estaría rotando en los 3 ejes. Y si quieres rotar en posición, en base a la posición de la cámara, sería este círculo azul que está por fuera. Este va a rotar en base a la posición de la cámara. Recuerda presionar la tecla Z para deshacer cambios. A diferencia de otros programas, con la Z es más que suficiente. Así es que vamos a detener esta breve lección hasta aquí. Continuamos en la siguiente lección.